Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que he repetido muchísimas veces, pero que me parece importantísimo. Hoy estamos acostumbrados en nuestra sociedad, sea porque tanto si trabajamos en una corporación, en una compañía o en el colegio, siempre nos hablan de la palabra valores. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores seguimos? Nos gustan los valores cristianos. Y yo quiero hablarte de esta palabrita valores y contrastarla con la palabra virtudes. Mi argumento va a ser que debemos dejar de hablar de valores, porque ese es el lenguaje, por así decirlo, del enemigo, y empezar a hablar de virtudes. Para mí los valores son subjetivos y las virtudes son objetivas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con valores con respecto a virtudes? ¿Qué es una virtud? Una virtud, yo digo que es objetiva porque se basa en la realidad. Una virtud es un hábito operativo bueno, un hábito operativo que me lleva a elegir el bien de forma habitual. Pero ahora cuando yo digo elegir el bien, existe un bien para vos, un bien para mí, para vos eso es bueno, para mí eso no es bueno. Y sí y no. O sea, si yo soy celíaco, es cierto que la harina para mí no va a ser buena, pero no es ese tipo de bien que estamos hablando. Estamos hablando del bien objetivamente hablando. O sea, ¿cuándo es que nosotros decimos que algo está bien o está mal? Decimos que está bien cuando está acorde a lo que la cosa es, acorde a su naturaleza. Si un perro, por ejemplo, ovejero, ¿cómo decimos nosotros que ese perro ovejero es bueno? Si es incapaz de pastorear ovejas, no es un perro bueno. Si es capaz de dirigir y mover y pastorear ovejas, es un perro ovejero bueno. Los que crían perros, por ejemplo, y los que compiten, deciden cuál es el mejor y cuál no es tan bueno. Y cuál es el mejor de una raza está decidido sobre puntos objetivos que la raza debe tener. Bueno, lo mismo ocurre con el ser humano. ¿Cuál es el mejor ser humano? Bueno, a ver, diríamos el más santo. El mejor ser humano hubiera sido Jesucristo, el más santo de todos, el santo de los santos. Pero el punto acá es que si yo digo, ¿es un buen atleta este ser humano? ¿Tiene la virtud del atletismo? No es un valor, tiene la virtud de la velocidad, de la altura, de la agilidad, del equilibrio, ¿o no? Entonces yo las cosas las tomo como perfectas o imperfectas, como buenas o menos buenas o directamente malas si son nocivas para la salud. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, esta comida es buena para mi cuerpo porque mi cuerpo necesita proteínas y carbohidratos para sobrevivir. Por otro lado, si yo me como una roca o un papel o algo que no tiene ningún valor nutritivo, puedo llegar a decir, eso no es bueno para mi cuerpo, o directamente ni siquiera es comida, o no debería comerlo, ¿no? Entonces, hay cosas que están diseñadas para ayudarnos y hay cosas que no nos ayudan. Pero hay cosas que a nosotros no nos sirven, como por ejemplo el pasto. Yo no puedo comer pasto para alimentarme, pero sí el pasto es algo que alimenta a un caballo, que tiene otro tipo de sistema. Entonces, el bueno, si bien no es universal en un sentido particular, sí es universal en cuanto a que lo bueno es aquello que perfecciona a la criatura según lo que esa criatura es. ¿Se entiende? Y nosotros cuando hablamos de las virtudes, hablamos justamente de un tipo de hábito operativo. O sea, un hábito es algo que yo hago regularmente, operativo, práctico, que me lleva a operar, a conducirme en la vida de una manera habitual o de segunda naturaleza, del estilo que siempre me hace elegir bien. Esa es la virtud, lo que siempre me hace elegir bien. Por ejemplo, si yo tengo la virtud de la justicia, ante cualquier opción o cualquier elección, voy a elegir la mejor. Voy a ser justo, voy a darle a cada uno lo que le corresponde. Y voy a entender qué es lo que le corresponde porque tengo esa virtud. Y además, si tengo la virtud de la prudencia, voy a ver las cosas tal cual son y entonces voy a usar los medios adecuados para lograr esos fines o esas cosas o vivir mi vida de acuerdo a la realidad que me rodea. La persona que ve la realidad tal cual es la que
se comporta, o si quieren, sufre menos y se comporta mejor. Por ejemplo, si yo veo la realidad tal cual es, voy a saber que si yo doy un paso más allá de este balcón, me voy a caer porque sé que la gravedad existe. Sí, eso es obvio, Roberto, lo tenemos metido en el corazón, pero también en la moral, sí, vamos a pensar en lo evidente primero. En la moral nos pasa lo mismo. No todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en cómo manejar nuestra sexualidad, o cómo manejarnos con la comida, o cómo manejarnos con los apetitos concupiscibles sobre todo, porque no vemos el daño y perjuicio inmediato, vemos solamente el goce inmediato. Pero si yo te dijera que un paso en falso en la sexualidad o en algunos de estos apetitos, o en la justicia o en las virtudes, es lo mismo que dar un paso en falso en un balcón y no darte cuenta que la ley de la gravedad existe, o sea, negarla por una cuestión ideológica que no existe, te caes y te matás. Bueno, nosotros podemos caer y matarnos moralmente en un cierto sentido. Entonces, la virtud es definido como aquel hábito operativo bueno que me lleva siempre a elegir el bien en cualquier situación de la vida. Y se divide obviamente en las 4 cardenales, ¿no? Prudencia, que es ver la realidad tal cual es. Justicia, que es, dada esa realidad, darle a cada cual lo que le corresponde. Fortaleza, que es, dada esta justicia y prudencia, yo en la fortaleza voy a reprimir, o por así decir, moderar los apetitos irascibles, aquellos que el dolor y demás, porque veo qué es lo que debo hacer en justicia y en prudencia. Por ejemplo, un jugador de rugby modera sus apetitos irascibles, no solo entrena, sino que en el partido los golpes, el cansancio, se sobrepone a esos para el bien del equipo. Porque en justicia él está usando unos colores, una camiseta, está representando un cuadro, un honor, y entonces en justicia él quiere darle lo mejor o lo que le corresponde a ese cuadro con todo el honor del mundo. Y luego tenemos la templanza, que es la moderación de los apetitos concupiscibles. Los concupiscibles son los naturales, la comida, la sexualidad, el sueño, todo ese tipo de cosas atractivas físicas. Y que usamos para sobrevivir. Entonces, también voy a reprimir o disciplinar mis apetitos de manera tal de que yo pueda vivir una vida de acuerdo a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad está dicha, muy simplemente, en 10 mandamientos. No son 10 prohibiciones, son 10 mandamientos. El hombre que es realista, el hombre que comprende la realidad tal cual es, no puede ignorar que él no se creó a sí mismo, ni sus padres se crearon a sí mismos, y que no venimos del mono que viene de esto, que viene de aquello, que viene de aquello, sino que hay un creador, hay algo, hay un principio que no es humano, que es divino, que es superior, que nos ha creado y ordenado. Con ese presupuesto yo no puedo ir por la vida como si Dios no existiese. Eso sería una insensatez, al decir de Frank Schied en su gran libro Teología y Sensatez. Si no lo han leído, se los recomiendo. Teología y Sensatez o Teología para principiantes. Lo que él dice es simple. Es, si yo voy por la vida como si Dios no existiese, pero Dios sí existe, soy como un loco que creo que la gravedad o las leyes no existen, cruzo la calle con el semáforo en verde, hago lío. Por donde voy hago lío. Porque la gente no está actuando de acuerdo a eso. Yo estoy como actuando antisocialmente en ese sentido. Pero como nos hemos acostumbrado a que hay 1000 ideas, yo puedo ser ateo, vos podés ser cristiano y podemos convivir en una democracia, nos estamos perdiendo el sentido real de la cuestión. Los ateos, a mi juicio, viven una doble vida. Viven como si Dios existiese, o como si las leyes existiesen, como si la justicia existiese, porque si sos ateo no hay razón para la justicia, no hay razón para ninguna de las virtudes, ni la prudencia tampoco, excepto lo que vos ves material por una cuestión egoísta, pero la justicia tampoco, porque ¿quién te dice lo que es justo y lo que no es justo? ¿Y de dónde sale ese concepto de que algo es justo, que es universal? Si no hay una inteligencia, si no hay un creador, si no hay algo, un principio superior al hombre. ¿De dónde saca el hombre la idea de la ley si no hay un principio superior al hombre? Pero no me quiero meter en debates. Lo único que te quiero decir es que si vos tenés que vivir de acuerdo a la realidad, a lo que es,
al realismo y todas las virtudes se basan en la realidad. Entonces vos vivís como si Dios existiese, entonces vas a obrar, tu prudencia va a incluir ese factor en el análisis de lo que yo veo en la realidad. Lo mismo va a ser la justicia, lo mismo va a ser la templanza, lo mismo va a ser la fortaleza. Y yo voy a vivir templadamente y ante una mujer extraordinariamente bella, yo siendo varón, no voy a cometer un atropello, ni a abusarla sexualmente, ni nada por el estilo, por más que todos mis apetitos digan qué belleza eso, cómo la quiero poseer. No podés hacerlo, porque no te corresponde, porque esa mujer es una imagen y semejanza divina, porque esa mujer tiene una dignidad infinita, porque esa mujer merece lo mejor o pertenece, por así decirlo, en un sentido antiguito, a otro, o sea, ella está casada con otro. O sea, yo no puedo abusar de la realidad impunemente. Quebrar las leyes morales y quebrar las leyes o la prudencia moral, si se quiere, y violentar las virtudes, tiene sus consecuencias y son muy, muy ciertas y verdaderas en la vida. Bien, vamos entonces, habiendo dado este preámbulo de que la virtud es un hábito operativo que me lleva siempre a elegir el bien se basa en lo que es, en la realidad, en cómo es la cosa y cómo es la perfección de la cosa, entonces se sigue de eso, de que una virtud objetivamente siempre me va a hacer mejor, me va a hacer vivir la vida tal como la vida es, como las cosas son, y me va a hacer elegir lo mejor. No siempre lo mejor es lo perfecto, porque vivimos en un mundo muy caído y muy lleno de controversias, pero sí va a ser lo mejor en las circunstancias que tengo. Entonces voy a sufrir menos, voy a vivir mejor y si vivo la vida de las virtudes, voy a ser mucho más humano en el sentido que voy a vivir más de acuerdo a mi naturaleza como ser humano. Y entonces la gente va a decir, miren qué bueno es ese, miren qué prudente es o qué bien es. Es una persona que es digna de ser imitada. Eso fue la vida de Cristo, de quien se dijo, pasó su vida haciendo el bien. También tenemos un montón de otros santos y un montón de otros personajes que por lo menos en ciertos aspectos de la vida intentaron hacer el bien y modificar y ayudaron a que la sociedad del mundo de esta actual fuese mucho mejor. Ahora vamos a los valores. ¿De dónde sale la palabra valor? Si ya te pones a pensar, la palabra valor me habla de algo subjetivo, de algo que yo le doy a una cosa, o sea, algo mercantil, algo que puede ser que esto para mí tenga mucho valor y para vos no tenga valor. Por ejemplo, puede ser que, no sé, mi suéter para mí tiene valor porque hoy hace frío, pero para vos que estás viviendo en 40 grados de calor en el medio de la jungla del Paraguay, no tiene valor este suéter porque no lo vas a usar nunca, no es algo que usás allí. Entonces es algo subjetivo el valor. Es algo que yo le doy a una cosa. Presupone un sujeto que valúa o evalúa y luego le da valor a una cosa. En la palabra valor surge y la pone en cuanto a la moral, nos la trae a la discusión nuestro amigo Nietzsche. Nietzsche, para no querer que la dialéctica cristiana, como lo diría él, o si quieren, para que no creer que el ethos, la ética cristiana, sea la que gobierne las naciones, porque él no solo no creía en Dios, sino que quería matar a Dios, quería matar al concepto de Dios. Nietzsche creía que el concepto de Dios es un concepto que trae el hombre a colación para formar conciencias y someter al otro, divinizándose a él mismo para que y tirar al otro abajo. Una cuestión de poder. Para Nietzsche el poder era todo. Entonces, él sugiere que en vez de hablar de virtudes, hablemos de valores. Cada sociedad es diferente y valora cosas diferentes. Cada persona es diferente y valora cosas diferentes. Para Nietzsche no hay un universal bueno o del bien. Hacemos como si fuese, pero todo es de utilitario y de conveniencia. Porque la verdad, dice él, en cuanto el otro se da vuelta, si yo le puedo robar, si yo lo puedo sacar una ventaja,
y si yo lo puedo matar y quedarme con sus cosas, impunemente lo haría. Lo que pasa es que tengo leyes, tengo otras cosas, porque tengo que convivir, porque así como yo puedo matar a alguien impunemente y quedarme con su mujer, hijos y con su finca y cosas, puede venir otro más grande que yo y hacer lo mismo conmigo. Entonces, como yo no quiero que me haga esto a mí, prevengo y no le hago eso a aquel. Entonces, siguiendo la lógica de Nietzsche, podríamos decir que, por ejemplo, Hitler tenía valores. Hitler es un personaje controversial, considerado como uno de los peores ejemplos de la historia moderna, en donde los valores de una doctrina, de una filosofía darwinista que decía que la realidad era evolutiva y la evolución era una cuestión, ¿cómo se dice? Una cuestión materialista, o sea, que no existe un Dios, sino que las especies, o si hay un Dios, puso la maquinaria en funcionamiento y simplemente del caos se van luchando entre sí con una tesis hegeliana, tesis, antítesis, síntesis. Las cosas van luchando entre sí y va ganando la más fuerte. La más fuerte es mejor que sobreviva porque la otra, la débil, al tener debilidades no merece sobrevivir, y así con prueba y error y muchísima sangre se va formando esta naturaleza, este mundo que vemos que es absolutamente competitivo. En la época en que Hitler va al colegio y a la universidad, es el darwinismo la teoría absolutamente aceptada en las ciencias. Hoy está absolutamente refutada de una y mil maneras, tal como la planteó Darwin. Hay diferentes modos de presentarla, pero no nos vamos a meter en eso. Lo que sí es que si vos crees como político que el otro es simplemente un organismo, y ese organismo puede ser como un virus, puede ser como una enfermedad. Si vos crees que el organismo sano es la genética alemana pura, germana pura, y que el organismo, el virus, el que se sube y que la hace impura y que la hace más débil y más susceptible a ser conquistada por sus vecinos, es, vamos a decirlo así, como lo dijo él, el gen judío. Y entonces, si pones la tesis darwinista en funcionamiento en la sociedad, en lo social, en lo político, terminás hablando de valores alemanes. Valores, y esos valores van haciendo que la superioridad de esta raza requiere que esta otra no exista. O sea, requiere que darwinísticamente, evolutivamente, esta tiene que conquistar a esta, la tiene que eliminar para poder ser fuerte, tranquila y vivir en paz y proliferarse lo más posible porque es la mejor de todas. Si eso es lo que vos crees, esos son tus valores. Y no dejan de ser valores, porque vos lo valorás, vos le das un valor tan importante que todos los días te levantás viendo cómo vas a hacer que esta raza sea más importante que otras razas. Si vos sos, no sé, se me ocurre que cada nación tomó estos nacionalismos y tomó esta manera de distinguirse de las otras naciones, agarrando y tomando valores de una cultura, de un propio país. Y se olvidó, tanto Hitler como Mussolini, como también el comunismo, por ejemplo. Stalin tenía valores. Para Stalin el hombre es absolutamente y totalmente una masa al servicio de un Estado que es es el único que ni siquiera es un bien común, es una especie de bien particular, pero que es el único que tiene una personería. Todos los seres humanos estamos ahí para trabajar para este proletariado, para esta masa, para este Estado, que supuestamente un día nos va a hacer a todos felices porque nos va a hacer a todos iguales. Entonces, este Estado igualitario, lo gracioso es que es un Estado formado por personas, tanto como los pobres proletarios que están ahí trabajando, los del Partido Comunista acá arriba están diciendo que actúan por el pueblo mientras tienen todos los privilegios que estos no pueden tener, en espera de una revolución constante. Si para vos la revolución, el destruir para construir, si Hegel es quien provee tus valores, vos vas a destruir para construir constantemente. Entonces no hay nada que pueda perdurar en el tiempo. Lo que termina pasando es que los proletarios tienen que eliminar a los burgueses y tienen que ser ellos los que se quedan con todo. Cuando ellos tienen todo, ¿qué va a ocurrir? Y van a empezar a eliminarse unos a otros, porque de repente van a encontrar unos que tienen valores que estos no tienen, y esa es una distinción suficiente para eliminarlos, etcétera, etcétera.
se ve que esto no puede ser cierto, porque si fuese los valores lo que nos mueven, solamente los valores, tendríamos una sociedad absolutamente mercantilista, capitalista, que es absolutamente egoísta con respecto a todo lo demás. No existe el otro, existe mis valores, existo yo y el otro no hay. No existe el bien común, no existe la patria, no existen el hacer el bien, no existen, no tiene sentido unirse a un ejército, morir por el otro. Nada de lo que es glorioso, noble y heroico puede existir. Todo eso puede existir solamente si hablamos de virtudes y no valores. Si dejamos de hablar de yo argentino, boliviano, colombiano, alemán o inglés y empezamos a hablar de ser humano, de naturaleza humana, de católico, de cristiano, de creyente, empezamos a hablar de las cosas de una manera universal con respecto a la humanidad. Y en ese sentido tenemos que entonces hablar de virtudes, ya no de valores. Por eso que a mí me parece muy importante enseñar las virtudes, enseñar en las virtudes. Y cuando hablamos de valores lo hablamos de una manera análoga, como análoga a la virtud, ¿no? Los valores cristianos, ¿cuáles son? Bueno, ¿qué es lo que valora un cristiano? ¿A qué le pone más valor? Cuando vive su vida, la vive poniéndole más valor a esto o a aquello. Bueno, en rigor de verdad, todos los cristianos luchamos a diario porque no le ponemos suficiente valor a lo que decimos que le ponemos valor. Yo prefiero decir, un cristiano es aquel que tiene las virtudes de la fe, esperanza, pero sobre todo de la caridad. Y esas tres virtudes infusas de la fe, esperanza y caridad me van a hacer vivir bien la prudencia, porque la fe me va a informar sobre la existencia divina y cómo Dios influye en el mundo. Esa prudencia me va a dar a entender cómo es la justicia, que comienza con la justicia hacia el ser superior que es Dios, y por esa justicia divina pasa una justicia natural y humana y una justicia eterna, por así decir. Y lo mismo, la fortaleza me va a hacer como se explica el martirio. Los mártires son aquellos que cumplieron con fortaleza la pena máxima para morir por sus amigos o enemigos, para que ellos tuviesen una conversión y pudiesen salvarse. Esa sangre fue salvífica para mucha gente, como la sangre de San Esteban fue salvífica para San Pablo, que se llamaba Saulo y era el que sostenía los mantos de aquellos que apedrearon a San Esteban. Eso también me va a hacer que viva una vida de templanza, de respeto al otro, porque lo voy a ver como una imagen y semejanza divina. Por eso que la fe, esperanza y caridad son las virtudes cristianas, son las virtudes humanas principales que deberíamos tener todos, y si las viviésemos, toda esta humanidad sería mucho mejor. Y lo mismo de ahí se derivarían las 4 virtudes cardinales que les describí y todas las subvirtudes que se desprenden de cada una de estas, ¿no? La paciencia de la fortaleza, por ejemplo, la audacia de la fortaleza, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, lo que quería decir entonces es que esas virtudes están todas basadas en la realidad, en lo que es, en lo que existe, no en lo que yo creo que existe, no en un valor subjetivo, sino en una virtud objetiva. Entonces yo puedo ahí sí evaluarme si estoy actuando de manera virtuosa o no. Con los valores es imposible evaluarme si estoy actuando de manera virtuosa o no, porque si yo tengo un valor, el valor cambia con el mercado todos los días, depende de la oferta y la demanda, depende de la moda, depende de las costumbres, depende de las culturas, depende de un montón de cosas. Entonces el valor nunca puede ser terreno fértil ni un terreno sólido sobre el cual basar una educación. Tiene que ser basada sobre un terreno firme, sólido, no sobre las aguas del océano y del mar, sino sobre la tierra firme. Y ahí tengo que poner las virtudes. Y si voy a poner las virtudes, tengo estas 7 virtudes que son mis 7 faros: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y lo tengo a Cristo como modelo de todas estas virtudes si quiero ver cuál es el ejemplo a imitar. Y fíjense una cosa, y con esto termino, que toda la literatura clásica, toda la buena literatura, incluso la no cristiana como la griega y la romana, era literatura que buscaba ilustrar el hombre de virtud,
el hombre virtuoso, el que actuaba según las virtudes, porque era el hombre más feliz. Al griego no le importaba si morías joven como Aquiles, si morías viejo como Odiseo. Le importaba si al morir había sido un hombre virtuoso, joven o viejo. Ambos dos tenían la misma o tanta gloria uno como otro. Es cierto que ellos no podían resolver la tragedia final porque tenían una especie de Hades, una especie de subinframundo donde eras una sombra de lo que eras en la tierra, pero eso es otro tema. El tema es que ellos buscaban vivir una vida de virtudes. Por eso en la batalla buscaban una muerte gloriosa o una victoria gloriosa y vivir las virtudes militares, vivirlas de manera con coraje, con justicia y demás. Sí caían, sí hay tragedias, sí hay pecados y muchos. Y los dioses eran caprichosos también. Pero bueno, tenemos como que toda la literatura, si vamos moviéndonos para adelante, toda la literatura explora de alguna manera diferentes estadios de la vida, diferentes formas de ser virtuoso. Todo Shakespeare es, por ejemplo, la forma de ser virtuoso como rey, como King Lear, Macbeth, todos estos, como fallar a la virtud, como no gobernar, como sí gobernar. Hamlet, por ejemplo, ser o no ser. Hay un tema de la virtud, ser o no ser. No dice actuar o no actuar, ser o no ser. Y así tenemos toda la gran literatura, lo decimos que es grande, que es clásica, que es porque perdura toda la humanidad y nos habla en todas las épocas, porque está basada en un concepto de la realidad. Incluso la ficción como subcreación, como Tolkien, El Hobbit o El Señor de los Anillos, habla de una virtud que es objetiva, trascendente y que trasciende a todas las criaturas. Y por eso falla Sauron, por eso falla el malo, porque el malo no es, al no ser virtuoso, le quita sustancia a la realidad. Es como la maldad no es una cosa positiva que se opone y choca con el bien, sino que es un quedarse corto, es un menos, un menos. Si el 10 es la perfección, la maldad es un -2, un -5, un -4, un -3 y la maldad absoluta es un 0. O sea, no tiene sustancia propia. Tiene que tomar el bien y sustraerlo, deformarlo, desviarlo. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo valores, jamás podría decir que eso es un bien deformado o movido, porque, o redireccionado, como sería. Entonces nunca puedo saber lo que está bien y lo que está mal. Me quedo tus valores, mis valores. En cambio, si yo hablo de virtudes, voy a poder tener una guía sólida, un faro en la oscuridad que me va a hacer evitar las rocas de un naufragio. Bien, muy bien. Con esto espero haberles aclarado un tema y la importancia de hablar de virtudes y no de valores, de educar en virtudes y no educar en valores. Nos vemos en el próximo video para hablar de otros temas que te van a ayudar a vos a educar mejor a tus hijos y educarte mejor a vos mismo.